En este informe, en este trabajo que hemos preparado desde Deloitte para vosotros, vamos a ver un poco todo lo que también ha estado comentando, por ejemplo, la señora Amat, todo lo que es nuestra situación socioeconómica y también un poco todo el relacional que tiene con el mercado residencial. También vamos a ver luego un poco todo lo que es la situación general del mercado de la vivienda y también todo lo que son toda la carga impositiva. Veremos un poquito a través de casos prácticos de cuánto genera, vamos a decir, a nivel de fiscalidad una transacción de una vivienda, tanto de obra nueva como de segunda mano. Vamos a entrar un poco en todo lo que es el entorno más macro y cuál es nuestra situación como país. Estamos con una sociedad que estamos generando un PIB per cápita de alrededor de los 25.500 euros, donde las comunidades, por decirlo de alguna forma, que se asemejan más a un entorno económico como Francia, etcétera, pues que tiene unos PIB per cápita medio de alrededor de los 34.000 euros, pues nos situaríamos con Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, pues rozando esos 30.000 hasta cerca de los 35.000 euros de Madrid, que se situaría tal vez en principales países europeos de media. También muy importante para nuestro sector inmobiliario todo lo que es crecimientos poblacionales y que también hemos estado tratando en la anterior mesa. Hemos tenido una clara reducción de la población y a partir del año 14-15 hemos tenido una mejora de ese comportamiento. Hemos tenido unos crecimientos de 1,2 millones y también, como ha comentado la señora Amat, no estamos generando como país población. Se trata sobre todo de flujos migratorios. Donde tenemos las poblaciones, por decir de alguna forma, una mayor densidad de población, nos situamos en todo lo que es el arco mediterráneo, sobre todo, se nos está apagando un poco, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Sevilla y centro de Madrid y también un poquito en Toledo. Veremos que es un dato clave dónde está la población para no cometer errores que tuvimos previo a subprime, previo a años 2008 y ver también dónde se está produciendo esas construcciones y dónde se están generando esas transacciones. Veremos que estamos donde estamos a nivel geográfico, donde se sitúa la población y donde también van a venir esos flujos de incremento de población. Viendo un poco dónde estamos a nivel de desempleo. Hemos mejorado mucho como país. Nos estamos situando ya acercando a la media europea. Estamos alrededor de un 13% de paro medio. Venimos de una situación, por decirlo de alguna forma, mucho más crítica. Venimos de unos picos en el año 2012, 2013, 2014, casi rebasando el 25% de paro. Y tenemos una asignatura todavía pendiente que no somos capaces de solucionar como país, que se trata del acceso al empleo de los más jóvenes en nuestro entorno. Tenemos unas tasas de paro de gente joven por debajo de los 25 años muy alta, 30-32% de media. Aquí tenemos también ese reflejo del acceso a la vivienda. Si no tenemos a gente joven empleada y productiva, no vamos a tener gente joven viviendo, alquilando, comprando viviendas y también lo que decía la señora Amat en la emancipación. Cada vez la tenemos más tarde. ¿Por qué? Por situaciones económicas. El joven le cuesta mucho el acceso al trabajo. Dato bueno que podemos tener nosotros, ¿no?, como colectivo que trabajamos en el sector inmobiliario, que es la tasa de paro entre la gente de 25 a 54 años, la tenemos baja. La tenemos alrededor de ese 11 a ese 12%. Eso que nos dice pues que al final es la gente que más compra vivienda, etcétera, pues tiene unos mejores, por decirlo de alguna forma, rentas del hogar. La tenemos situada alrededor de los 30.000 euros, lo que sería la renta del hogar media a nivel de España. Aquí ya cada uno podemos hacer un ejercicio de si tengo 30.000 euros el hogar, cuánto puedo destinar como esfuerzo al alquiler, a todos los costes de vida, etc. Acerca de lo que sería la evolución del IPC.
Se trata también, como veis, hemos tenido un claro crecimiento en la inflación como país. Nos estamos situando alrededor del 5,1 y también viene a ser pues, una asignatura que tenemos que conseguir solucionar. Estamos al 5,1 y veníamos de alrededor de esos 2,5 de media anuales de inflación. Aquí también comentaros la importancia de una inflación que nos viene también en el mundo inmobiliario, en todo lo que es el relacionado en los costes de construcción, que también luego los veremos, pero han sido unos costes muy elevados que hemos tenido, que han sufrido los promotores inmobiliarios y que también se ha visto repercutido en los precios de venta. Importante, todo lo que es el relacionado con, que veíamos de crecimientos de esa población de 1,2, crecimientos de población, sobre todo por flujo migratorio, y qué repercusión tiene en la vivienda y, por lo tanto, en la creación del hogar. Lo que vemos es que la estimación que tenemos de datos, vamos a decir, gubernamentales, sobre todo de INE y del Banco de España, es una clara necesidad de creación de nuevos hogares que vamos a tener. Aproximadamente la estimación es de que van a haber unos 180.000 hogares nuevos al año. Esto es gente que necesita vivir de una forma nueva, que no tenía un piso en propiedad o en alquiler. Es gente que necesita un nuevo hogar. Alrededor de 180.000. El crecimiento del hogar viene por esas dos variables que ya hemos mencionado. Uno, los crecimientos poblacionales, sobre todo por flujos migratorios, y una segunda que es, por decirlo de alguna forma, un incremento de los hogares y, sobre todo, por una reducción del tamaño de los mismos. Es decir, cada vez más la gente va a vivir en un hogar unipersonal o bipersonal. Crear por decirlo de alguna forma, 180.000 hogares al año, pues es, por decirlo de alguna forma, es un problema. Es un problema. Aquí también deciros que puede venir también como solución pues todo lo que son las nuevas formas de vivir, todo lo que es formas de co-living, etcétera, para que tengan acceso, por decirlo de alguna forma, esa gente joven entre 18, 20, 25, 28 años y que conseguir pues, una emancipación de una forma más rápida y accesible que lo que es propiamente tal vez pues, la compra de una vivienda. Un poco, ¿cuál es la estructura de la propiedad que tenemos en España? Aproximadamente venimos con una estructura de un 76%, donde la gente vive en su vivienda en propiedad y alrededor de un 24% en arrendamiento o en cesión. Cataluña es un poquito inferior, vendría a ser lo mismo un reflejo también de Madrid y de las Islas Baleares y de Canarias, que el resto de las comunidades autónomas se sitúan muy próximos a un 80% de ratio en propiedad. Lo que vemos un poco es que estaríamos con un 15% de gente que vive en arrendamiento y cuyos precios además se encontrarían a mercado. Y alrededor de un 3% gente que vive en viviendas en arrendamiento y que se encuentran con unos precios por debajo de mercado. Y finalmente pues un 5% de gente que vive en cesión, que más o menos es que en mi familia tengo un piso libre y se lo destino pues, a mi hijo, mi primo o mi sobrino. Viendo un poco cómo ha sido esta estructura de la propiedad a lo largo de los años, pues lo que vemos es que, y también a nivel de transacciones, vemos que hemos tenido unas transacciones altas de alrededor de 775.000 viviendas al año y que ahora, después prácticamente al año 2022, estamos haciendo esa recuperación y que nos encontramos ya en unos niveles de transacción de alrededor de los 650.000. Lo que hemos visto es que si durante esos años 2007, 2008, incluso hasta el 2011 y 2012,
era alrededor del 50% de transacciones de obra nueva, promociones, y un 50% de transacciones de segunda mano, lo que nos hemos encontrado a partir del año 14, 15, 16 es una inversión. Nos estamos viendo que alrededor de un 20% se trata de transacciones de obra nueva y un 80% aproximadamente son transacciones de segunda mano. Esto veremos que es porque hay una falta, por decirlo de alguna forma, de nuevas construcciones, de nuevas promociones, y que nos viene explicada por la dificultad que tenemos como país de generar suelo finalista, suelo urbano consolidado. Nos estamos encontrando con unos periodos de gestión a nivel de administración pública muy largo, desde lo que sería, pues decirlo de alguna forma, suelos no consolidados, hasta que conseguimos una licencia de obra. Y estamos tardando mucho en poder construir ese suelo hasta que sea un solar. Nos encontramos con 4, 5, 6 años en el desarrollo de un plan parcial, desde el inicio hasta el proyecto de urbanización, reparcelación y obtención de licencias. Las top 10 de transacciones, pues en lo que vemos es que es donde, si os acordáis del anterior, es donde vive la gente, es donde actualmente se están transaccionando las viviendas y por ende donde se están también construyendo. Y vienen a ser en todo el arco mediterráneo, desde Barcelona hasta Málaga, incluyendo Sevilla y Cádiz, y luego lo que sería Madrid y también alguna ciudad próxima como sería un Illescas o un Guadalajara, sobre todo en Castilla-La Mancha, donde también se están dando una buena evolución en el nivel de transacciones. Aquí, aquí vamos a ir viendo un poco cuál es esa relación entre lo que es la propia creación de hogares y el número de viviendas construidas. Lo que estamos viendo es que históricamente siempre hemos tenido muy por encima lo que es la creación de hogares, que como decíamos estaríamos alrededor de las 180.000 viviendas, 180.000 hogares nuevos previstos que se va a necesitar en base al INE y al Banco de España, y nos encontramos una media alrededor de los 80.000-90.000 viviendas de nueva construcción. Por lo que estamos viendo un gap de alrededor de 90-100.000 viviendas. Esto viene a ser que necesitaríamos para dar cabida a todo este incremento del hogar que nos va a venir y además, sobre todo, en 1 y 2 personas por hogar, un múltiplo de alrededor 1,8, 1,9 sobre los volúmenes de construcción que tenemos actualmente. Por eso también un poco la importancia que veíamos antes de esos retails que tenemos en la calle, pues también pasarlos a viviendas, también nuevas fórmulas de residencial como podría ser el co-living, etcétera. ¿Cuál es el esfuerzo que están haciendo las familias, los hogares, para la adquisición de una vivienda? Pues es un esfuerzo enorme. Aproximadamente el 38% de la renta del hogar va destinada al gasto de la vivienda, es decir, cuota hipotecaria. Si vemos el alquiler es un poquito por encima, vendría a ser un 39, 40, 41% de los ingresos del hogar van destinados a lo que sería el pago, por decirlo de alguna forma, de cuota o de alquiler. Y además, una familia media necesitaría destinar íntegramente los ingresos de casi 8 años para poder realizar el pago de la vivienda. Y como decíamos antes, lo hemos visto incrementado también el coste de la vivienda, sobre todo por esa inflación inmobiliaria que nos ha venido en los costes de construcción de los últimos años. ¿Dónde se realiza un mayor esfuerzo? Palma de Mallorca, San Sebastián, estas ciudades, Madrid, Barcelona y Málaga, que todos ya conocemos también el gran boom y la gran demanda que está teniendo esta ciudad.
También acerca del esfuerzo que están teniendo. El tipo de interés activo medio, por decirlo de alguna forma, que tenemos en este país es de un 4,8% y con un ratio, un loan to value, un ratio de precio-compra sobre carga hipotecaria, por decirlo de alguna forma, sobre coste sobre la hipoteca que se concede, de un 80%. Un loan to value del 80%, ratio de endeudamiento sobre el precio de la vivienda. Y con un tipo de interés activo medio de alrededor del 4,8%. Vamos a pasar ahora un poco a ver la vivienda, cuánto genera a nivel de fiscalidad y de tributación. Lo que vamos a ver es que las transacciones de vivienda generan o son gravadas por tres grandes impuestos. El impuesto del valor añadido, que grava la transacción de primera vivienda, es un 10% del precio de adquisición. El impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava las transacciones de segunda mano y ulteriores, entre un 6 y un 11,5%, dependiendo de la comunidad autónoma. Y actos jurídicos documentales, que principalmente lo que grava es escritura pública, en el caso de vivienda, escritura pública y documentos del registro de la propiedad, que va entre el 0,5 y el 1,5 en función un poco de la localización de cada registro. ¿Cuánto están generando? ¿Qué recaudación, vamos a decir, qué carga impositiva están teniendo? Pues aproximadamente están recaudando con estos tres impuestos unos 12.200 millones de euros. Estaríamos con un 13,4 vendría por IVA, decir pues que también es este nivel porque las transacciones de vivienda, como hemos visto antes, están alrededor de ese 15, 18, 20%. El ITP, que hace el grande al un 74% de ingresos de fiscalidad, de tributación, y el AJD, que vendría a ser un 12,5%. Sobre estas recaudaciones vía transacciones de vivienda, lo que vemos es que las políticas de tanto lo que sería de gobierno central como de gobiernos autonómicos que destinan, por decirlo de alguna forma, yo recibo como administración pública 12.200 millones y doy, por decirlo de alguna forma, a la sociedad en materias de acceso y de materia de acceso y de políticas de vivienda, alrededor de 6.250. Con 3.300 destinados a lo que sería la propia administración central y alrededor de 3.000 millones de las comunidades autónomas. Por decirlo de alguna forma, de cada euro recaudado se destina 50 céntimos a lo que sería políticas de materia de vivienda y de acceso a la misma. ¿Qué es lo que, a qué se destina, vamos a decir, a nivel de políticas generales? Pues principalmente podemos ver dos grandes políticas para el acceso a la vivienda. Una sería lo que es vivienda de tipo social, que en el marco europeo vendría dado y explicado principalmente por las políticas que desarrollarían los propios gobiernos centrales, regionales y locales, por decirlo de alguna forma, que sería el acceso a las personas más vulnerables que tendríamos como sociedad y darles ese acceso de vivienda social. Y aquí, por decirlo de alguna forma, un ejercicio sería analizar como sociedad cuál es ese umbral, qué personas tendrían que tener acceso a una vivienda social. Y otro segundo capítulo de políticas de acceso y de materia a la vivienda sería lo que es la vivienda accesible, por decirlo de alguna forma. En este caso, viene dado sobre todo en un marco europeo y también en España, que serían estos ejemplos, por políticas de colaboración público-privadas. Por ejemplo, podría ser, en el caso de suelos públicos,
por decirlo de alguna forma, pues vías, derechos de superficie, concesiones administrativas a muy largo plazo, prácticamente a 100 años. Y, por ejemplo, otras fórmulas de creación de vivienda asequible vendría pues, en suelos privados vía una financiación o subvención, incluso en muchos países que se realiza a fondo perdido, para que esos promotores puedan realizar una construcción vía préstamo promotor blando, podríamos decir, y crear un parque de vivienda asequible, principalmente. También deciros que entendemos y que se está realizando en países de la Unión Europea, que estas promociones de vivienda asequible que realiza el sector, el mercado promotor privado, también lo están haciendo mediante financiaciones, por decirlo de alguna forma, con mejores condiciones, ese préstamo promotor, con las entidades bancarias. Por decirlo de alguna forma, para favorecer esas políticas de ESG de los bancos, pues dan unos préstamos promotores más soft que sobre lo que sería la propia mercado promotor de residencial libre que todos conocemos, ¿no?, para promover esas viviendas asequibles. Muy bien, hemos hecho un ejercicio también práctico sobre la estructura de valor que vemos en una promoción inmobiliaria y también un poco para que conozcamos todos a qué partidas son las que se destinan sobre ese precio final que nos marcan, pues de un piso 600.000 euros. Un poco para saber nosotros, o el colectivo social, a qué va destinado esos 600.000 euros. Y hemos hecho un ejercicio explicativo en base pues, a dos ciudades principales, Barcelona, Madrid, dos ciudades, por decirlo de alguna forma, de cinturón, podríamos decir, como un Badalona, Manresa, Getafe, y luego, por decirlo de alguna forma, segunda residencia, mar y montaña. La primera parte que veis desde abajo hacia arriba estaríamos con lo que sería el valor del suelo. Estaríamos alrededor de ese 32%, 30% en las principales ciudades y, como vais viendo, va disminuyendo a raíz que hay una menor demanda sobre la misma. Luego vendría dado por el coste de construcción. Vendría pues desde esos 26, 30%, etcétera, sobre el precio total. Para que tengáis un poco de idea sobre cuáles son actualmente los costes de construcción, pensar que una ciudad como Barcelona o Madrid estaríamos con un coste de construcción de hardcost, lo que sería ejecución material, el PEM, alrededor de los 1.800 euros metro cuadrado. Y a partir de ahí iríamos reduciendo esos costes de construcción, que también te vienen por las propias calidades, y estaríamos pues, alrededor de los 1.300, 1.400 para lo que sería un Badalona, Manresa, Getafe, y en segunda residencia, calidades estándar siempre, nos iríamos alrededor de los 1.100, 1.200 para la construcción pues, de vivienda en una Altea o un Jaca, por ejemplo. Luego la siguiente vendría todo lo que son los soft costs, todo lo que son los honorarios profesionales, arquitectos, ingenierías, etcétera. Y luego vendríamos con lo que sería el propio margen promotor, que vendría a ser alrededor de un 20% del precio de venta, dependiendo siempre un poco del propio riesgo comercial, etcétera, pues podría ser inferior, alrededor de un 12 o un 15, pero más o menos también se sitúa alrededor de ese 20%. Y luego todo lo que sería costes comerciales, alrededor de un 3%, costes de financiación, un 3,5%, y luego la carga impositiva que tendría esa promoción de obra nueva, que estaría pues, alrededor de un 11, un 12%. Aquí un poco el ejercicio que hemos hecho en el caso de Barcelona, pues como veis estaríamos, por ejemplo, aquí lo hemos hecho un piso de obra nueva en el ensanche de Barcelona y estaríamos alrededor de un precio de compra de 840.000 euros y que estaría generando alrededor de 84.000 euros de IVA, estaríamos con licencias de obra, estaríamos con el ICIO, casi 8.700 euros, etcétera.
¿no? Y lo que sería también el IBITNU. Y luego, además de esos 95.000 euros de carga impositiva, tendríamos unos costes de adquisición de notaría, AJD y registros de otros 17.000 euros solo por la compra, ¿no? Más todo lo que es la propia carga que nos vendría dado en ese precio de compra de 840.000. En total, a modo de resumen, lo que tenemos sería que sobre 840.000 tendríamos que pagar otros 17.000 euros, y lo hemos hecho un poco comparativo también para ver cuál sería esa diferencia en función de la comunidad autónoma, que también marca bastante, como sabéis, y nos iríamos, por decirlo de alguna forma, a una carga también de IBI que tendría la propiedad a lo largo de los 20 años de unos 82.000 euros, y en Madrid, en el caso de Madrid, unos 61.000, más luego lo que sería un proceso de la propia venta de la vivienda, que nos iríamos con una plusvalía municipal y unos honorarios inmobiliarios de alrededor, ahí hemos puesto un 3%, no más, de 60.000 euros, y en el caso de Madrid, sobre todo por el tema de plusvalía municipal, los honorarios son estáticos, que estaríamos en los 67.000. Esto sería lo que pagaría el propietario que vende. Mientras que el comprador tendría que pagar un ITP, notaría y registro, y que nos iríamos, en el caso de Barcelona, a 142.000 euros, y en el caso de Madrid a casi la mitad, en los 85.000. Aquí lo tenéis de una forma gráfica, para que veáis del precio de compra cuánto sería el resto. Es obra nueva y luego la transacción como segunda mano. Hemos hecho el ejercicio doble, ¿eh? Sí, porque luego hemos hecho el ejercicio de una vez que yo compro la vivienda, la vendo al cabo de 20 años y hago el pago de los IBIs y tasas durante 20 años, y luego la transacción de la misma y lo que genera por ITP, que sería el gravamen de segunda mano. Sí. Sí. Más o menos, pues este sería, por decirlo de una forma rápida, pues la visión que vemos un poco de nuestro entorno socioeconómico, del entorno del mercado residencial y cuáles son esas variables claves que van a hacer jugar, la próxima demanda a 2 años, y luego pues todo lo que es el tratamiento fiscal de la vivienda.